Em, Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión número 5. El día de hoy vamos a complementar la clase que vimos antes de ayer, cuando hablamos de examen físico respiratorio. Vamos a continuar hablando de síndromes pleurales, ¿ok? Los síndromes pleurales son síndromes, o sea, un conjunto de síntomas y signos que se asemejan a una enfermedad como tal que tiene que ver con la pleura que es esa capa que reviste el pulmón, ¿ok? Tenemos dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. Entre esas dos pleuras va a haber un espacio pleural que tienen cierto porcentaje de secreción de líquido pleural para revestir y generar una lubricación, ¿ok? Entonces, vamos a recordar un poquito también de lo que vimos hace 2 días, porque ahí también les dije como cuáles son los tips para derrame pleural y para neumotórax junto con neumonía, ¿ya? En el examen físico teníamos 4 partes, los cuales eran inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿verdad? En la inspección, ¿qué buscábamos? En la inspección, a ver, acá lo voy a poner. En la inspección nosotros vamos a observar. Entonces, generalmente vamos a ver si es que el paciente tiene algún tipo de tumoración. Vamos a ver si el paciente tiene algún tipo de tumoración, algún tipo de cicatriz. Algo importante, aparte de ver las cicatrices, es ver la forma del tórax del paciente, porque habíamos dicho que existían diferentes tipos de tórax, ¿no? Por ejemplo, teníamos el tórax plano tísico, teníamos el tórax carinatum. O sea, el tórax carinatum es el que va hacia afuera, como un pico, y eso se debe a las alteraciones en la formación de las costillas. También tenemos el excavatum, que es como un hundimiento que se da en el tórax del paciente. O sea, en vez de que sea para afuera, sería para adentro. ¿Ok? También teníamos otro que se conocía como el enfimatoso. El tórax enfimatoso o tonel, era un tórax característico de enfisema pulmonar que se asociaba a gran aumento del diámetro anteroposterior, ¿ok? O sea, de la parte delantera hacia la trasera, todo ese diámetro era mucho más ancho de lo normal y eso era un tórax en tonel, como un cilindro, algo así. Ok, entonces es importante saber los tipos de tórax del paciente, ¿ya? Luego de eso, nosotros vamos a ver la simetría del tórax, porque es muy importante ver la simetría del tórax, porque muchas veces en patologías unipulmonares, es decir, un derrame pleural solo del lado derecho, vamos a ver que hay un abovedamiento, una mayor pronunciación del tórax del lado de mi derecho, ¿no? Pero el lado izquierdo va a estar plano como tal. Luego de ver eso en inspección, que es lo más característico, también podríamos ver lo que son las frecuencias respiratorias en signos vitales, como la frecuencia respiratoria. Recordemos que la frecuencia respiratoria solo se toma como le pides permiso al paciente para descubrir su tórax y le dices, haga su vida normal, no se preocupe, no le digas que le vas a tomar la frecuencia respiratoria, porque si no va a haber cierto sesgo, va a fingir su respiración o lo va a hacer de manera involuntaria y tienes que contar cuántas respiraciones por minuto tiene el paciente. Lo normal es entre 18 y 20, ¿ya? Entonces el primer paso, la inspección. Luego de la inspección, creo que acá puedo poner una pantallita, ajá, ya hemos visto la inspección. Luego de la inspección vamos a pasar con con la palpación. Bueno, la palpación básicamente en los casos clínicos solo te van a hablar de dos cosas, de la amplexación del tórax y también de las vibraciones vocales. Ok, esas dos cosas, amplexación del tórax y vibraciones vocales. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a preguntarme? ¿Cómo se hacen las amplexaciones torácicas? Como les dije, pones en el tórax del paciente siempre, si lo vas a hacer de manera anterior, también de manera posterior, vas a colocar tus dos manos como si fuera una paloma, así, y vas a pedir al paciente que respire. Inhale por la nariz y bote por la boca. Y ahí es cuando se supone que tus manos que están en el pulmón del paciente van a empezar, cuando inspire, a llenarse y esto va a empezar a subir. ¿Ok? Eso es la amplexación del tórax y en casi todas las patologías respiratorias, ya sea derrame pleural, neumonía, ¿qué más? Neumotórax, la amplexación del tórax va a estar disminuida
o va a estar abolida, o sea que no hay. Luego tenemos las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales van a hacerse con el talón de tu mano. Como tal, lo colocamos sobre el tórax del paciente y le decimos al paciente que diga 33, 33. Bien, lo puedes hacer por este lado, por el meñique, o también lo puedes hacer con el talón de la mano, ¿ok? Y le pides que diga 33, 33. Ahora, ¿qué es importante recordar de las vibraciones vocales, chicas? Las vibraciones vocales bien pueden estar aumentadas, bien pueden estar disminuidas o bien pueden estar conservadas, ¿no? Lo normal. Las vibraciones vocales aumentadas solo eran una patología específica que les dije. Si ustedes leen el enunciado que dice vibraciones vocales aumentadas, ¿en qué patología pensarían? ¿Se acuerdan? Comenzaba con N. Neumonía, ¿ya, chicas? Ajá, muy bien, Débora, neumonía. Luego tenemos las vibraciones vocales disminuidas que van para derrame pleural, van para neumotórax, para bronquiectasis, etcétera. Casi ahí las vibraciones vocales están disminuidas, ¿ok? Y ahora me preguntas, ¿cómo diferencio derrame pleural con neumotórax? Por la percusión, ¿ok? Y ese es el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? La percusión del tórax. Entonces, en la percusión del tórax, nosotros tenemos que este es el tórax del paciente. A ver, no sé si puedo dibujar también ya. Ese es el tórax del paciente. Entonces, tú vienes con tu mano. Generalmente la mano no dominante la colocas en el pecho del paciente y con tu mano dominante, con dos deditos o uno, vas a empezar a percutir el dedo medio que está, él es el único que va a estar sobre el tórax del paciente. Entonces percutes y vas a empezar a escuchar sonidos. Ahora, los sonidos hay muchos, pero los que yo quiero que recuerden en patología respiratoria son dos. El timpanismo y la matidez. Ahora, chicos, el timpanismo se escucha cuando hay aire en esa zona. Entonces, ¿qué patología va con timpanismo? Entre neumonía, derrame pleural y neumotórax. A ver, chicas, creo que escribieron. Neumotórax. Muy bien, Ana Paula. Ajá, ¿por qué? Porque en el neumotórax, en vez de encontrar líquido como lo hacemos en el derrame pleural, vamos a encontrar aire. Y en la matidez se puede escuchar cuando hay un órgano sólido como el hígado o también cuando existe líquido en esa zona. Entonces, ¿en qué pacientes voy a encontrar matidez? En los pacientes con derrame pleural y también en neumonía. Y ahí está la diferencia, pues, ¿no? El derrame pleural va con disminución de las vibraciones vocales, mientras que la neumonía va con aumento de las vibraciones vocales. Sin embargo, ambos tienen en la percusión esos sonidos de matidez. ¿Ya? Y bueno, finalmente tenemos lo que vendría a ser la auscultación. Y en la auscultación, lo primero que vamos a buscar es el murmullo vesicular. Uy, acá, esperen, ya. El murmullo vesicular. El murmullo vesicular, ¿qué es? Es el paso de aire por los alvéolos, ¿no? Entonces, ese es el murmullo vesicular y es lo que normalmente nosotros nos auscultamos y es lo que escuchamos, como si se soplara aire, ¿ya? Ahora, puede estar aumentado, puede estar disminuido. Generalmente en los casos clínicos todos te van a decir disminuidos o te van a decir que no hay, que están abolidos, ¿ya? Otra cosa que puedo escuchar son los ruidos agregados. En los ruidos agregados, pues tenemos, ¿qué cosas? Tenemos crepitantes. ¿Qué más tenemos? Aparte de los crepitantes, a ver, chicas, ¿qué otros sonidos se acuerdan? Sibilantes para asma, estridor para obstrucción de la vía aérea, crepitantes para neumonía sobre todo, ¿ok? También tenemos crepitantes gruesos o velcros para bronquitis crónica o EPOC. Ya, chicos, entonces esos son los ruidos agregados, el murmullo vesicular y también podemos hablar sobre la auscultación de la voz, que no es tan común, no lo van a hacer tanto en práctica, lo que sí es esto. La auscultación de la voz, por ejemplo, tenemos pectoriloquia áfona, egofonía, entre otras cosas. ¿Ya? Ahora, entonces, eso es lo básico. Este es el resumen de la clase que vimos antes de ayer. ¿Y por qué se lo vuelvo a repetir? Porque quiero que entiendan en qué parte del examen físico hacemos
o encontramos el sonido de matidez, el sonido de timpanismo, en qué parte del examen físico vemos la amplexación del tórax, en qué parte del examen físico vemos los sonidos como crepitantes, sibilantes, el murmullo vesicular, o en qué parte vemos las vibraciones vocales, ¿ya? Es muy importante que ustedes organicen estas ideas. ¿Para qué? Para que puedan resolver los casos clínicos, ¿ok? Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o todo quedó claro? A ver, ¿todo quedó claro o tienen alguna duda sobre esto? ¿Sí? Ya, genial, chicas. Entonces, si todo quedó claro, ya. Entonces, ahora sí, dicho esto y ya quedó claro inspección, palpación, percusión y auscultación, vamos a hablar de lo que vendrían a ser los síndromes pleurales. ¿Ok? Como yo les dije, los síndromes pleurales son síndromes que se dan en la pleura y la pleura básicamente es el revestimiento de nuestro pulmón. ¿Ok? Tenemos dos tipos de pleura. La que está más afuera es la pleura parietal y la que está pegado a la víscera, o sea, hacia el pulmón, es la pleura visceral. ¿Ok? La pleura visceral. Entonces, en la pleura varietal es la pleura que está más en contacto hacia afuera. Entonces, esta pleura es la que tiene más terminaciones nerviosas. ¿Y qué significa que esa es la que tenga más terminaciones nerviosas? Es que la pleura que va a doler es la pleura parietal, ¿ok? La pleura visceral no duele. Cuando sientes esos hincones, el momento de tener un derrame pleural, la pleura parietal no es la que duele, mientras que la pleura visceral no duele. ¿Por qué? Porque la pleura visceral no tiene receptores nerviosos, no tiene terminaciones nerviosas, pero lo que sí tiene es una alta vascularización, es decir, tiene bastantes capilares, ¿ok? Esa es la única diferencia. Y sabemos que la pleura visceral, ¿qué es lo que hace? Rodear al pulmón. Es la primera capa, porque este es mi pulmón. Tengo una pleura primera, que es la pleura visceral, que es la que está en contacto con el pulmón, y luego tenemos la otra, que es la pleura parietal. Ahora, este espacio entre pleura visceral y pleura parietal va a estar lleno de líquido, ¿ok? ¿Y eso cómo se llama? Líquido pleural. Entonces, el espacio pleural, ¿qué es lo que hace? Lubrica, ¿ok? Lubrica esas dos pleuras, lubrica la superficie pleural. Y al ubicar la superficie pleural es para evitar que esas pleuras estén en roce constante o en fricción y evitar que generen dolor. Pero el líquido pleural, si les preguntan cuál es la producción al día de líquido pleural, son de 25 a 100 mililitros por día, por si les preguntan, que no creo que les pregunten, pero igual, tal vez en sus rotaciones sí. 25 a 100 mililitros por día, ¿ok? Ya. Entonces es como para que tengan en cuenta qué es lo que ustedes pueden... uy, a ver. No quiere cambiarse. Ya, ahora sí. Esto es para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que les pueden preguntar, ¿ya? Ahora, pasemos con los síndromes pleurales. El primero, en realidad son dos los que vamos a ver. Vamos a ver neumotórax y vamos a ver derrame pleural, ¿ok? Entonces, comencemos con derrame pleural. El derrame pleural está causado por alteración de fuerzas homeostáticas, ¿ok? Es decir, nosotros tenemos dos tipos de fuerzas. Tenemos la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la presión que retiene los líquidos? ¿La presión oncótica o la presión hidrostática? A ver, chicos, ¿cuál es la presión que retiene los líquidos? Jala los líquidos para que no se vayan. A ver, ya, ¿cuál es la presión que está formada por proteínas? Que son las que retienen el líquido. Ajá, muy bien, Débora. La presión oncótica. Ajá, muy bien, la presión oncótica. Entonces, si yo tengo acá mi espacio, la que retiene todo hacia adentro es la presión oncótica y la que permite la salida es la presión hidrostática, ya. ¿Entendido esto? Genial. Entonces, el derrame pleural se da por una alteración de las fuerzas homeostáticas. A predominio, ¿quién aumentaría? La presión hidrostática, mientras que la presión oncótica está disminuida, ¿ya? Entonces, por eso se da esa alteración entre el espacio pleural. Entonces, los mecanismos pueden ser por diferentes causas. Uno, por ejemplo, que la presión hidrostática esté aumentado. ¿Y en qué patologías encontramos eso? En la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Insuficiencia cardíaca. ¿En qué patologías yo encuentro una disminución de la presión oncótica, o sea, una pérdida de proteínas, por ejemplo, por la orina, la albúmina disminuida?
síndrome nefrótico, ¿ok? Y por ejemplo, otra de las causas que pueden causar el derrame pleural es la presión negativa del espacio pleural, por ejemplo, en el caso de atelectasias, o el aumento de la permeabilidad y microcirculación en casos inflamatorios, en casos infecciosos, o que el drenaje linfático haya sido deteriorado, movimientos desde el peritoneo, traumatismos o fármacos. Los traumas y los fármacos también, los traumatismos y los fármacos también generan derrame pleural, ¿ok? Pero patologías más frecuentes que casi siempre cuando ustedes vean a un paciente con derrame pleural van a pensar en tres: en síndrome nefrótico, en insuficiencia cardíaca o en neumonías. Ya, esas son las más clásicas para derrame pleural. Y muchas veces también los pacientes con tuberculosis debutan con un derrame pleural. Entonces son cuatro patologías que pueden descartar. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Dentro de las manifestaciones clínicas, cabe resaltar que el 25% de ellos suelen ser asintomáticos, ¿ok? El 25% asintomáticos, sin embargo, la mayoría de los pacientes van a cursar con síntomas. ¿Y cuál es el síntoma principal? El síntoma más frecuente que va a tener este paciente es la disnea. ¿Ya, chicos? ¿Y qué es la disnea? La disnea es la dificultad respiratoria. ¿Ok? Puede ir tanto en patología cardíaca como insuficiencia cardíaca o puede ir en patología pulmonar como una neumonía o una tuberculosis. Al ser un derrame pleural, por ejemplo, de un solo lado, puede aumentar si tú cambias de posición, o sea, un decúbito lateral. Por ejemplo, si presionas el pulmón que está con líquido, vas a generar una falta de aire, ¿ok? Entonces puede agravarse los síntomas si te colocas en decúbito lateral. Luego de eso tenemos lo que se conoce como el dolor pleurítico. El dolor pleurítico es un dolor característico que se da al inicio, que son como punzadas que va a sentir como si le estuvieran acuchillando. Esas punzadas los va a sentir en la manera lateral, ¿ya? Y luego otras que pueden ir acompañando según sea el cuadro es la tos seca, ¿ya? Entonces, ahora, dicho esto, lo que nos importa a nosotros, porque estamos llevando semiología, es el examen físico. Entonces, lo primero que vamos a hacer que es la inspección, ¿verdad? Entonces yo voy a empezar a observar. ¿Y qué es lo que voy a observar? Sobre todo asimetría en el tórax, ¿ya? Asimetría. Un lado va a estar más predominante que el otro. Luego tenemos el abovedamiento unilateral del lado afectado. Por ejemplo, si yo tengo un derrame pleural izquierdo, el lado que va a estar más con mayor abovedamiento es el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, así generalmente es lo primero que te vas a preguntar en la inspección. Luego, la palpación. La palpación vamos a tener dos cosas sobre todo, la amplexación y las vibraciones vocales. ¿Cómo estaba la amplexación en la palpación? Disminuido. ¿Por qué? Porque el tórax no se puede insuflar como normalmente lo hacía, porque hay el líquido que está obstruyendo esa distensión del pulmón como tal. Entonces la amplexación va a estar disminuida o abolida. Y luego tenemos las vibraciones vocales, las cuales van a estar bien disminuidas o abolidas, ¿ya? Luego de eso tenemos la percusión. La percusión como tal, al momento de generar este sonido al percutir, vamos a escuchar matidez. ¿Ya? Finalmente tenemos la auscultación. En la auscultación vamos a utilizar nuestro estetoscopio, vamos a colocar los focos pulmonares en ambos, siempre bilateral para comparar si es que uno de los pulmones tiene los sonidos adecuados y el otro los patológicos, o ambos están igual de bien o ambos están igual de mal. ¿Ok? En la auscultación lo primero que voy a buscar es el murmullo vesicular. Si yo no escucho murmullo vesicular, es que hay una abolición del murmullo vesicular. ¿Ok? Luego tenemos el frote pleural, que es como hay un líquido ahí que está abundando porque es derrame pleural, al momento de frotarse las pleuras se va a escuchar. También ese líquido que se encuentra ahí va a permitir generarse el soplo pleural y muchas veces suele estar acompañado de gofonía y pectoriloquia áfona. ¿Por qué pongo estos dos? Porque, por ejemplo, si te dicen disminución de las vibraciones vocales, disminución de la amplificación simétrica que cursa con pectoriloquia áfona, egofonía y soplo pleural, por más que no te digan que en la percusión hay matidez, es derrame pleural, porque ya te están hablando de la pectoriloquia áfona, de la egofonía, del frote pleural, te están hablando de la disminución de las vibraciones vocales y de la amplificación, ¿ok? Entonces, ese es el examen físico. Ya. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda, chicas? ¿Alguna pregunta? Eso ya se los había explicado anteriormente.
A ver, chicas, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? A ver, chicas, si yo les hago una pregunta así, a ver, si en el enunciado les dicen, ¿no? Paciente varón de 50 años que presenta disnea, dificultad respiratoria y punzadas, tipo incones. El paciente tiene disminución en la plexación simétrica. El paciente tiene disminución de las vibraciones vocales. Y además, el paciente tiene pectoriloquia áfona. ¿Qué es lo que ustedes pensarían encontrar en la percusión del paciente? ¿Qué es lo que ustedes pensarían encontrar en el paciente? En la percusión. Ajá, muy bien, Débora, Matías. Ujú. Entonces, bien puede ser que les pregunten cuál es lo que van a encontrar, el diagnóstico de frente, o bien puede ser que le pregunten qué es lo que ustedes encontrarían en la percusión y les van a poner, ¿no? Por ejemplo, disminución en el murmullo vesicular, disminución en las vibraciones vocales, matidez y les pueden poner pectoriloquia áfona. Pero tú ya sabes que en la percusión, ¿qué es lo que va? La matidez. ¿Ya? Entonces, si eso quedó claro, chicas, ya está. Entonces, vamos a ver de los exámenes auxiliares, ¿ok? Generalmente, pues en MINSA lo primero que te van a tomar es una placa radiográfica, ¿ok? La placa radiográfica es llamada como radiografía que te van a pedir en dos proyecciones, anteroposterior y lateral, o sea, de frente y de manera lateral. Esos son los exámenes auxiliares. ¿Ya? Ahora, la tomografía ya son en casos de dudas, porque el derrame pleural se suele ver muy bien en la radiografía, es algo que lo van a ver en diagnóstico. Miren, por ejemplo, si en la radiografía de tórax está a menos de 300 cc, solo se va a ver un líquido del pulmón, se ve como si fuera una elevación del diafragma, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, se ve, este es un pulmón normal, miren, que tenga esta forma. Esto es un pulmón normal. Pero si se dan cuenta, el pulmón de acá tiene una curva, no tiene este piquito, ¿ok? Esta curva se llama o se conoce como la curva de Damasó, ¿ok? Solo se va a ver cuando hay más de 1 litro de líquido ahí, ¿ya? Generalmente los otros que son menos de 300 cc, 300 cc, 400, se va a ver como bien una obturación pequeña o bien una elevación del diafragma. Y cuando es mayor de 1 litro ya se va a ver esta curva de Damasio que va a ser un desplazamiento de la tráquea, ¿ok? Ahora, esta curva de Damasio lo van a ver en diagnóstico. Sin embargo, por ejemplo, hay muchas veces que los derrames pleural cuando son mínimos, o sea, tienen menos de 300 cc, no se suele ver en la radiografía, como lo dice el texto. Entonces, en esos casos van a utilizar ecografías, ¿ya chicos? Que ahora vamos a ver a continuación. Ahora, hay otros casos donde nosotros vamos a ver un derrame pleural masivo. ¿En qué consiste un derrame pleural masivo? Es una radiopacidad de todo el campo pulmonar. ¿Ok? Por ejemplo, esto, si se dan cuenta que ustedes ya no ven nada de pulmón. Ahora, ¿por qué le dicen radiopacidad? Yo, mira, porque es lo contrario. Miren, cuando es claro, cuando ustedes vean que es blanco, tú pensarías que es radiolúcido, ¿no? Pero no, se dice radio opaco, o sea, lo contrario. Blanco es radio opaco y negro es radiolúcido. Entonces, el parénquima pulmonar es radiolúcido, o sea, es negro, pero el líquido se ve radiopaco, o sea, blanco. Ya chicos, yo sé que es un poco confuso, pero ahí seguro su asesor, sus profesores de diagnóstico les van a hacer entender mejor. Entonces, el masivo es una radiopacidad de todo el campo pulmonar. Y muchas veces hasta engloba cierta parte del otro pulmón, lo desplaza, ¿ok? Y así se ve en la radiografía de tórax un derrame pleural. Luego, en la ecografía tiene utilidad si es que tú sospechas que es un derrame pleural y la radiografía no te muestra como tal el derrame pleural, pero tú dices, no, acá estoy segurísima que es un derrame pleural, le haces una ecografía y ahí va a ser mucho más específico para ver la cantidad y cuantificar los líquidos. Entonces, para ver volumen, ver densidades. Y hay algo muy importante. Hoy en día, los derrames,
¿cómo explicarlo? A ver, para nosotros poder hacer una correcta toracocentesis, que es la extracción de este líquido pleural, vamos a utilizar un ecógrafo portátil. Entonces, para eso vamos a ver si es que existen tabicaciones, si existen trabéculas. Si existen trabéculas, pues es muy difícil o esté contraindicado la toracocentesis. ¿Por qué? Porque yo punzo y solo me va a salir el líquido que se encuentra en esta colección, pero las otras van a seguir llenas de líquido, ¿ya? Entonces, esa es la ecografía para ver volumen, densidad y trabéculas, ¿ya? Entonces, si hay trabéculas, por favor, no hacemos esto. Luego tenemos la tomografía. La tomografía es mucho más sensible que la radiografía, claro está. Si te das cuenta, esta es una tomografía. Y aquí sí se llama, utilizamos dos términos, densidad. Utilizamos hipodenso y utilizamos hiperdenso. ¿Ya, chicos? El hipodenso es para colores negros como tal. Como pueden observar aquí, esto yo lo llamaría hipodenso, ¿ya? Pero si es más claro, blanquecino, sería hiperdenso. Entonces, ¿es mucho más sensible que la radiografía? Claro que sí, porque inclusive puedes ver los segmentos pulmonares y todo, ¿ya? Pero en el MINSA, pues es muy raro que te pidan la tomografía, al menos que hay otra sospecha patológica, que veas como una tumoración, una masa. Luego tenemos el cuarto, que es la toracocentesis. La toracocentesis puede actuar de dos maneras. Puede actuar como una manera diagnóstica y como una manera terapéutica. ¿Qué quiere decir? Diagnóstica porque, por ejemplo, ¿no? Yo digo, este paciente ha venido con derrame pleural, pero yo no sé cuál es la causa de su derrame pleural. El paciente no es nefrópata, su albúmina está bien, no tiene signos de insuficiencia cardíaca, ya le he sacado su esputo en beca, es negativo, no tiene neumonía. ¿Por qué ha hecho un derrame pleural? Entonces, yo extraigo el líquido pleural, lo mando a analizar y me va a decir, este es un exudado y esto es un transudado. Y me va a ayudar a saber si mi diagnóstico es como infeccioso, tumoral, o si mi diagnóstico es algo más inflamatorio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia para ver diagnóstico. Pero también puede servir por otro lado de manera terapéutica. ¿Qué significa que te sirve de manera terapéutica? Es porque va a generar un alivio. Imagínate tú respirar en tus pulmones con 2 litros de agua. Es imposible, te cansas, no puedes respirar como tal, te duele. Entonces hacen la toracocentesis, que es el retiro del líquido pleural, y el paciente va a sentir un alivio. Lo malo es que si no tratamos de fondo el derrame pleural, eso se va a seguir llenando, llenando, llenando. Entonces es un método de alivio y de diagnóstico, ¿ya? Esa es la toracosíntesis. Y aquí observamos, ¿no?, cómo es la imagen, ponemos al paciente hacia adelante y punzamos. Ahora, muchas veces, por ejemplo, si es de caso exudado, o sea, infeccioso, ese líquido va a ser amarillo, va a ser verdoso, inclusive va a oler súper mal, ¿ya, chicos? Y solo lo hacen con un Avocat, ingresan, saca el líquido y lo drenan totalmente, ¿ok? Generalmente son en las últimas costillas, porque ahí es donde el líquido no está por acá, no lo vas a hacer más adelante, entonces al final. Depende siempre con la guía ecográfica, porque no voy a hacer que punces aquí, no específicamente como tal una costilla, porque punces acá y el líquido está más abajo, ¿no? Entonces hay ciertas indicaciones como tal. Ahora, lo que nos importa a nosotros como tal es el análisis del líquido pleural, ¿ya? En el análisis del líquido pleural nosotros vamos a ver la apariencia. La apariencia, ¿qué cosa? Vamos a ver aspecto, vamos a ver color, vamos a ver presencia de sangre y olor, ¿ok? Aspecto, color, presencia de sangre y olor. Entonces, el aspecto, si es que hay un aspecto rojizo, o sea, un aspecto hemático, que se asocia a neoplasias y se asocia a traumas. Luego tenemos otro aspecto, que es el aspecto turbio. El aspecto turbio es detritos celulares y lípidos, ¿ok? Y luego tenemos el famoso olor a pútrido. El olor a pútrido es ese olor, literal huele a basura, literal huele a algo podrido, es porque tú hueles eso y dices, acá es una causa infecciosa de cavidad pleural, ¿ya? Pero si tú ves sangre en el líquido, o sea, a simple vista, en apariencia, necesitas mandarlo al laboratorio, puede ser causa neoplásica o traumática. Si tú ves un aspecto turbio, dices, puede ser estos detritos celulares, lípidos, etcétera. Ahora, los criterios de Lai, eso de seguro sí les preguntan. Si no les preguntan en semio, se los van a preguntar en neumo, porque esta clase de síndromes pleurales es tanto para neumo, la repiten en neumo y bueno, lo hacen en semiología también. ¿Ok? Los criterios de Lai, tenemos dos criterios, que es proteínas del líquido y proteínas del suero. ¿Qué quiere decir eso? Yo, mira, siempre me han hablado, pero no entiendo. O sea,
De ese líquido pleural que tú has sacado, lo mandan a analizar y sacan la cantidad de proteínas que tiene. Y te sacan una muestra de sangre al mismo tiempo y te toman las proteínas que tú tienes en sangre. La división de las proteínas del líquido pleural sobre las divisiones de la proteína de tu sangre, si es mayor a 0,5, se va a decir que es exudado. Si es menor, porque no es mayor a 0,5, se dice que es trasudado, ¿ok? Luego, si el LDH, que es el lactato de deshidrogenasa del líquido pleural, sobre el lactato de mi sangre es mayor a 0,6, ¿cómo se llama? Exudado. Pero si es menor a 0,6, se conoce como trasudado. Luego tenemos de deshidrogenasa de tu líquido es mayor a 2/3, o sea, 2/3 de tu suero. Por ejemplo, en tu suero te sale que es 3. Tu suero te sale que es 3, o sea, en tu sangre te sale que el LDH es 3. Entonces, 2 por 3 entre 3 me sale que es 2. Y por ejemplo, si tu lactato de deshidrogenasa en tu líquido es de 5, o sea, 5 es mayor a 2, sí, entonces es exudado. Pero si te sale que no, es trasudado, ¿ok? ¿Por qué es importante nosotros llegar a la conclusión que es un exudado y que es un trasudado? El exudado tenemos infecciones, tumores, gastrointestinal, embolia pulmonar, ¿ya? Entonces, sí, exudados, si me preguntas qué es lo que encontramos en el exudado, generalmente son asociados a causas infecciosas, infecciones, tumores, causas gastrointestinales, embolismo pulmonar. Pero si no está asociado a todo esto y es lo contrario, por ejemplo, es menor a 0,5, menor a 0,6 y menor a 2/3 del suero, vamos a encontrarlo en insuficiencia cardíaca, en cirrosis, en síndrome nefrótico. Si te das cuenta, son causas inflamatorias, más no infecciosas. Aquí también tenemos los que se dan por diálisis peritoneal, glomerulonefritis aguda, etc. Ahora, esta es una imagen que les puse. Lo mismo que les he explicado ahí arriba es lo que está aquí en las imágenes. Por ejemplo, exudado. Exudado, la relación del LDH del líquido pleural sobre el LDH del suero mayor a 0,6, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Mientras que el trasudado es menor a 0,6. En proteínas, sobre las proteínas del suero, mayor a 0,5, mientras que la relación de proteínas del líquido pleural sobre las proteínas en suero es menor a 0,5. ¿Ok? Luego tenemos el LDH en líquido pleural, que es mayor a 2/3 del límite superior, mientras que el otro es menor. ¿Ok? Uno es mayor y otro es menor, y así. Yo me acordaba así, ¿no? Todo lo que era mayor, uy, disculpen, todo lo que era mayor lo asociaba a exudados, porque todos son mayores, miren, mayor, mayor, mayor. Y todos los que son menores lo asociaba a trasudado, porque es el más débil, porque son causas inflamatorias, ¿ya? Hasta acá, chicos, ¿se entendió? Derrame pleural, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, chicas? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Y ya, genial, todo quedó claro entonces, chicos. Entonces, derrame pleural, ustedes ya saben qué es lo que van a preguntar siempre y sobre todo en la semiología es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. ¿Ya, chicas? Ya, entonces, ahora que ya hemos visto derrame pleural y que ustedes ya de memoria ya se saben qué vas a encontrar en la inspección, qué vas a encontrar en la palpación, la percusión y la auscultación, de esto lo más importante es inspección, palpación, percusión y auscultación porque están en semio, pero igual en los casos clínicos les van a decir, no, paciente que se le extrae líquido pleural y se evidencia que el LDH del líquido sobre el LDH del suero es 0,8, ¿qué tipo de líquido es según el criterio, o qué tipo de derrame pleural según el criterio de Like es? Y si es mayor a 0,6, es 0,8, entonces hablamos de exudado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, luego de haber visto derrame pleural, vamos a ver neumotórax. ¿Ya, chicos? A ver.
¿Qué es el neumotórax? El neumotórax es similar al derrame pleural, la única diferencia es el contenido cambia, ¿no? Ya no va a ser líquido, sino va a ser aire en el espacio pleural. Ahora, este aire que se va a encontrar en el espacio pleural no va a poder salir. Y si este aire que se encuentra aquí no puede salir, ¿qué va a generar? Un aumento de una presión. Y esa es la presión intratorácica. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber un colapso pulmonar, un desplazamiento mediastínico, un shock obstructivo. ¿Ok? Entonces esa es la neumotórax atención. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Es una válvula unidireccional porque solo va la presión hacia un lado y cada inspiración vas a meter más aire a ese espacio pleural, entonces va a seguir aumentando la presión pleural y esto va a generar en cierto grado una hipotensión por disminución del gasto cardíaco. Pero no los quiero traumar tanto en fisiopato, ¿ok? Porque ustedes ya llevaron fisiopato como tal, pero el neumotórax en conclusión es aire en el espacio pleural. Entonces, ese aire en el espacio pleural está aumentando la presión dentro, la presión intratorácica y esto va a hacer que el paciente pues sufra todos los cambios a continuación, como disnea, muchas veces hipotensan cuando es un neumotórax atención, ¿ok? Entonces, la etiopatogenia, o sea, las causas de neumotórax, pues tenemos causas espontáneas y tenemos causas traumáticas. Por ejemplo, en las espontáneas tenemos la primaria y tenemos la secundaria, ¿ok? Entonces, la primaria ¿es una ruptura de qué? De una bula subpleural, ¿ok? Bula subpleural es como un globito y este se rompe y ya, se da un neumotórax como tal. La secundaria es la que se da generalmente por una enfermedad pulmonar subyacente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo EPOC, tengo abscesos pulmonares, tengo bulas enfimatosas en cantidad, o sea, tengo una patología pleural, o sea, una patología del pulmón, una patología del parénquima. Eso es secundaria, a causa de una enfermedad previa. Mientras que la primaria es un suceso que sucedió así, no hay una enfermedad de fondo, solo es una bula subpleural que tienes ahí y se reventó. ¿Ya? Esa es la diferencia. Luego en traumáticos tenemos a los iatrogénicos y a los no iatrogénicos. En el caso de los iatrogénicos se dan por procedimientos médicos, ¿ok? ¿Cuáles son esos procedimientos médicos? La toracocentesis y la biopsia. Entonces, por ejemplo, mi paciente tiene un derrame pleural, le hago una toracocentesis y en vez de pinchar el líquido, pincho el pulmón como tal y genera un neumotórax, eso es una causa iatrogénica. Igual con las biopsias pulmonares, hay que tener mucho cuidado porque podemos generar neumotórax. Inclusive otra causa iatrogénica es el catéter venoso central. Es un catéter que se coloca de frente a la vena yugular y en vez de entrar a la vena yugular, como está muy cerca al ápice pulmonar, pincho el ápice y puedo generar un neumotórax. ¿Ok? Causas iatrogénicas por procedimientos. Y luego tenemos las causas no iatrogénicas, que son los traumas propios del tórax. Traumatismo del tórax, por ejemplo, no sé, estaba manejando moto, me caí, me estrellé y generó un neumotórax. ¿Ya? Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, pues los más similares que ya les he dicho es la disnea. Siempre la disnea en patología pulmonar es lo que va a primar. Es una disnea súbita, taquipnia, luego tenemos el dolor torácico, la tos seca. Ahora, ¿qué pasa? En el caso del neumotórax a tensión, que vamos a ver más adelante, es un neumotórax que va a inestabilizarte totalmente, o sea que todos tus signos vitales van a caer. Va a haber hipotensión, va a haber ingurgitación yugular, va a haber taquicardia, ¿ok? Entonces es una triada peligrosa. Ya más adelante lo vamos a ver, pero lo normal es dolor torácico, disnea, tos, inclusive el dolor torácico tipo punzadas, ¿ok? Ahora, vayamos al examen físico. El examen físico, ustedes ya saben, inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Qué vamos a encontrar en la inspección, chicas? A ver, yo les voy a decir, ¿cómo va a estar el volumen del hemitórax afectado? ¿Va a estar aumentado o disminuido? ¿Cómo va a estar el volumen de ese tórax? A ver, chicas, si hay aire, ¿cómo creen que va a estar? Si el pulmón de por sí tiene aire y hay más aire, ¿cómo creen que va a estar? Va a estar más lleno, entonces el volumen del hemitórax va a estar aumentado.
Luego de eso, en la palpación, tenemos la amplexación del tórax y luego tenemos las vibraciones vocales. La amplexación del tórax, ¿cómo va a ser? Va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque hay aire y no va a permitir que el tórax se expanda como debería. Y las vibraciones vocales, ¿cómo van a estar? Disminuidas o abolidas. ¿Ok? Luego tenemos la percusión. En la percusión te pueden poner dos palabras, hipersonoridad, ¿ok? Que lo usan. O también te pueden poner timpanismo. Cualquiera de los dos te colocan y es neumotórax. ¿Ya? Y luego en la auscultación, ¿cómo va a estar el murmullo vesicular, chicas? Disminuido o abolido. Entonces, esto, la Biblia. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Aumento del volumen de emitoras afectado, disminución de la amplexación, disminución de las vibraciones vocales, percusión, hipersonoridad o timpanismo, y auscultación, disminución o abolición de del murmullo vesicular como tal. ¿Ya, chicas? Y ahora tenemos algo que se conoce como neumotoras a tensión, que es muy importante, ¿ok? Ay, el neumotoras a tensión, como les dije, es ya tal una emergencia. ¿Por qué? Porque tiene una triada peligrosa. ¿Cuál es la triada peligrosa? El paciente va a presentar disnea, hipotensión, o sea que la presión arterial está baja, y la ingurgitación yugular. Entonces, esto se da por un colapso de las estructuras intratorácicas, por un aumento de la presión intratorácica. ¿Y por qué se da este aumento de la presión intratorácica? Porque en cada inspiración va a meter más aire, ¿ok? Se coloca como una válvula unidireccional. Entonces, esos son los síntomas y la triasis en paciente varón que viene con dificultad respiratoria, tiene disnea, hipotensión, ingurgitación yugular. Además de eso, en la radiografía se ve una radiopacidad masiva en el hemitórax derecho. ¿Cuál crees que es el diagnóstico? Marcas, de hecho, acá, por ejemplo, si te dicen radiolucidez masiva y te dicen hipotensión, disnea, ingurgitación yugular, neumotoras a tensión, ¿ya? El diagnóstico es clínico, no se espera evidenciar como tal una radiografía porque el paciente está inestable, tiene taquicardia, hipotensión e ingurgitación yugular, ¿ok? Y el tratamiento como tal es colocar una descompresión, o sea, podemos colocar un Avocat en el segundo espacio intercostal, acá, segundo espacio intercostal, colocamos un Avocat en la línea media clavicular y segundo espacio intercostal aquí. ¿Para qué? Para drenar, ¿ok? Drenar el aire. O si no, podemos colocar un tubo de drenaje permanente, definitivo, que ya también tiene la misma función de drenar el aire, ¿ok? Ahora, tú me preguntarás, ya yo mira, pero no entiendo, ¿cuál es la diferencia entre un neumotórax normal y un neumotórax a tensión? Ya miren, la diferencia en tres palabras. El neumotórax simple, el paciente va a venir con dificultad respiratoria, pero está estable, a comparación del neumotórax a tensión, que el paciente es inestable. ¿Por qué? Porque va a tener hipotensión, va a tener taquicardia, incurgitación yugular, ¿ya? Ahora, luego tenemos que el neumotórax simple, tú sí puedes esperar a pedir una radiografía, mientras que el neumotórax de atención es una emergencia, está en riesgo la vida de tu paciente, ¿ya? Luego tenemos que el neumotórax no va a tener desplazamiento del mediastino, sin desplazamientos, mientras que el neumotórax de atención va a tener desplazamiento del hemitórax, con desplazamiento, ¿ok? Entonces, eso es lo importante, chicos, para diferenciar neumotórax de atención. Entonces, si te dicen, ¿no? A ver, un ejemplo. Tú me vas a decir, ustedes me van a decir si es neumotoras de atención o neumotoras normal, ¿ya? Te dicen, paciente con trauma que presenta disnea, por ejemplo, paciente varón de 68 años que ha sufrido un accidente de tránsito, presenta disnea, hipotensión, ¿qué es lo que pensarías? ¿Neumotoras normal o neumotoras atención? A ver, ¿qué es lo que ustedes percibirían, chicos? Neumotoras atención, ¿ok? Es un evento fortuito y además de esa parte de la disnea tiene lo que vendría a ser la hipotensión y la hipotensión ya es un signo de inestabilidad. Entonces ese paciente es un neumotoras atención. Inmediatamente drena con un drenaje percutáneo, pones un Avocat y sale el aire y ya el paciente vuelve a respirar correctamente. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia, chicos.
Ahora, si me han entendido esto, les voy a dar un minuto para que puedan resolver esa pregunta. Me ponen su clave en el chat o si quieren prender su micro. Chicas? Ya, a ver, muy bien, Débora. ¿Por qué cerrame plural? ¿Qué es lo que ves en el enunciado así que te dice a gritos que es derrame plural? ¿O qué palabras? Matidez, ya, muy bien. Pero si yo digo que es matidez, también puede ser neumonía. Entonces, ¿qué te hizo dar cuenta que no era neumonía? ¿Cuál es la palabra? Muy bien, Débora. Vibraciones abolidas, ¿no? Entonces, paciente mujer de 55 años, cocinera, presenta 3 semanas de tos seca, dolor a la inspiración, se exacerba con la tos, al examen adelgazada, en base a la emitoras derecho, matidez, vibraciones vocales abolidas, murmullo vesicular abolido. ¿Cuál es el síndrome? Derrame pleural. Muy bien. La clave, muy bien, Débora. Así les van a preguntar, chicos, casos clínicos donde tengan que mezclar todos sus conocimientos. A ver, les voy a dar un minuto para este también. Si quieren, alcen su micro y yo voy a estar viendo el chat.
A ver, chicas, ya volví. ¿Alguna tiene una clave? ¿Alguna clave, alguna pregunta? ¿Podría ser neumotórax? Neumotórax, ya. Muy bien, Ana Paula. ¿Por qué neumotórax? Por, bueno, lo pensé por lo que menciona del hemitórax izquierdo y por sonoro. Ya, muy bien, ajá. Y, o sea, tú cuando veas eso, igual lo validas con los otros ítems. Por ejemplo, te dice desviación ligera de la tráquea, ausencia de murmullo vesicular y de vibraciones vocales. Entonces, de hecho, no es neumonía. De hecho, no es derrame pleural porque no hay matidez. Entonces, ¿sabes? Disminución de las vibraciones vocales, disminución del murmullo vesicular, hipersonoridad o timpanismo, ya saben qué es, neumotórax. ¿Ya, chicas? Muy bien. Esa es la clave. A ver, creo que en el test les he puesto más preguntas, pero igual les voy a ahorita compartir un cuadrito que tengo con el resumen de esta y otras patologías pulmonares. A ver, voy a buscarlo para proyectárselas. Medicina uno. A ver, resúmenes, resúmenes, resúmenes. No sé, chicas, si hasta ahí tienen alguna pregunta sobre este tema. ¿O todo quedó claro? Séptimo ciclo. A ver. Hija respiratorio. Ya que está. A ver, chicas, les voy a compartir el Forms antes de eso para resolver las preguntas que no estén aquí. A ver un ratito para verlo. Ya, está cargando. Uy, sale que el formulario está cerrado. A ver, un minuto, chicas. Aceptar respuestas. Ya, ahora sí. A ver, vamos a resolver juntas. Ya voy a transmitir de mi pantalla. No tienen ninguna duda respecto a la clase, chicas, sino para resolver sus dudas. ¿No? No, ya, genial. Entonces, vamos a resolver las preguntas del test. A ver un ratito. Ya, ahora sí, creo que sí se ve mi pantalla. Miren, chicas, dice, ese ya lo hemos resuelto, del paciente mujer de 55 años, cocinera, presenta 3 semanas tos seca, dolor en la inspiración y se exacerba la tos. Ahora, lo que nos importa es la semiología, ¿no? Emitorias derecho, matidez, ¿ya? Puede ser neumonía o puede ser neumotórax. Perdón, neumonía o derrame pleural. Entonces, ¿qué debería haber? Las vibraciones vocales. Si me dice que las vibraciones vocales están abolidas, ¿qué sería? Derrame pleural. Si en este caso me dijeran que las vibraciones vocales están aumentadas, ¿qué sería? Neumonía. Pero como estamos hablando solo de síndromes pleurales, pues es derrame pleural y aparte las vibraciones vocales están abolidas. ¿Ya? Muy bien. A ver, esta es otra que dice, mujer de 70 años, portadora de enfisema pulmonar, secundario a tabaquismo, presenta disnea súbita y cianosis, presión arterial de 110/60, es una presión arterial baja, frecuencia cardíaca de 130. Mira, el paciente está en taquicardia y está como que en límite para ser hipotenso. Y saturación de 75%, desviación ligera de la tráquea a la derecha. Hemitórax izquierdo hipersonorio con ausencia de vibraciones vocales y murmullo vesicular. Ya. ¿Cómo es el hemitórax a la percusión? Hipersonoro, o sea, timpánico. ¿Qué significa eso? Que estamos con ausencia de murmullo vesicular y de vibraciones vocales, es un neumotórax. ¿Ya, chicos? Esas son las palabras claves que tienen que llegar a buscar en estos enunciados. Luego, la misma pregunta, si se dan cuenta, cambia la edad
cambia el género y cambia la actividad deportiva y un poco los signos vitales. Varón de 21 años de edad que interrumpe con actividad deportiva por presentar dolor en mitoras derecho en forma aguda y dificultad respiratoria progresiva. Al examen se ve pálido, polipneico con cianosis perioral, frecuencia cardíaca de 100 y frecuencia respiratoria de 28, temperatura en 36 y te dice emitoras derecho hipersonoro, ausencia de murmullo vesicular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hipersonoro y disminución de murmullo, neumotórax. ¿Ya? Si se dan cuenta, así son las preguntas de síndromes pleurales. Luego te dice, varón de 32 años, trabajando limpiando carros. Refiere que ha estado con tos irritativa, malestar general, hiporexia y febrículas. Ya. Hay baja de peso, hay malestar y hay febrículas vespertinas de hace casi 5 semanas, o sea, 5 semanas con fiebre. Desde hace 10 días, en forma progresiva, presenta dolor tipo hincada en la región costal derecha que se incrementa con la inspiración profunda y la tos. El dolor torácico es más probable que corresponda, si tiene una clínica como tal, de fiebre, hiporexia, malestar general y dolor hincada, yo podría estar pensando que es algo irritativo, algo infeccioso tal vez. Entonces, costocondritis se aleja mucho. Pericarditis no me habla de que hay taquicardia, no me habla de que hay fiebre generalizada, etcétera, solo febrículas, tampoco neuritis y tampoco pericarditis. Es lo único que me diría, sobre todo por esta característica que dice dolor tipo hincada en región costal derecha, ¿qué pensaría? Pleutitis. ¿Ya, chicas? Y bueno, para finalizar, te dice, paciente femenina de 65 años con antecedente de terapia inmunosupresora por lupus, acude por disnea de presentación insidiosa y progresiva. Al examen físico se encuentra con presión arterial de 110 sobre 85, frecuencia cardíaca de 108 y frecuencia respiratoria de 28, saturación de 92 y temperatura axilar de 38.2. El paciente tiene ligera baja de presión, taquicardia, taquipnia, hipoxia y tiene fiebre, ¿no? En 2/3 inferiores del emitoras derecho se encuentra matidez, vibraciones vocales abolidas y murmullos vesiculares ausentes. Entonces, matidez es líquido. Vibraciones vocales abolidas, derrame pleural y neumonía. Derrame pleural, ¿verdad? Porque las vibraciones vocales están disminuidas. Y el murmullo vesicular está ausente. Ruidos cardíacos, no soplos, no ingurgitación yugular. Entonces, ¿cuál sería? Matidez, vibraciones vocales abolidas, derrame pleural. ¿Ya? Y bueno, chicos, esas serían otras preguntas que logré conseguir y les puse en su material. A ver, ahora sí, chicas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o todo quedó claro. Ahora, cuando ya hemos respondido las preguntas, se ve más fácil, ¿verdad? O sea, ya no se ve complicada la clase. Cuando ya le agarras práctica, ya solo buscas las palabras de percusión, de auscultación y de palpación y ya está todo. ¿Ya, chicas? A ver, les voy a ir pasando el post-it si es que no tienen ninguna duda, pregunta. Ahí está, chicas. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Entonces, ya, genial, chicas. Esperen a uno se vayan.